Por eso vamos a ver en primera instancia generalidades de la farmacovigilancia, qué es la farmacovigilancia, que seguro ya tienen una buena idea, cómo se hace, desde cuándo se hace, cómo surge la farmacovigilancia y bien, cómo es que va a tener ciertas diferencias con el paciente en la unidad de cuidados intensivos. Posteriormente vamos a ver cuál es el papel que tiene enfermería dentro de esta unidad en el tema de farmacovigilancia. Ustedes tienen un papel clave, tienen un papel muy importante, porque resulta que la parte donde más va a haber algún riesgo es precisamente la dispensación de los medicamentos. Es donde cae en manos de ustedes el decir, bueno, estoy utilizando el medicamento correcto, en el paciente correcto, a la dosis correcta, en la vía de administración correcta, a la velocidad correcta. Todo eso son puntos que nos van a ayudar a tener un mayor margen de seguridad en el paciente dentro de la unidad de cuidados intensivos. Vamos a ver también cómo es que farmacológicamente hay mayor riesgo. ¿Por qué creen que de pronto puede haber más riesgo en un paciente que esté en una unidad de cuidados intensivos? Pues una, porque pues ya viene grave, ya puede venir mal, con hiperglicemia, con hipertensión, con alguna infección, con alguna herida. ¿Cómo utilizamos? ¿Cuál es la principal vía de administración de los medicamentos en la unidad de cuidados intensivos? Intravenosa. ¿Será una vía que es un poco más riesgosa o más riesgosa? Sin duda lo es. Entonces hay que tener más cuidado en particular. Y posteriormente vamos a ver un tema muy importante, lo que es el EPAM. ¿A qué le suena el EPAM o qué es el EPAM? Los errores por administración de medicamentos. Y es algo que, bueno, pues sucede de manera muy frecuente, muy común en la unidad de cuidados intensivos, y muchos de ellos son prevenibles. Se estima que hasta un 60-70% de los errores por la administración de medicamentos se pueden prevenir, y podemos prevenir incluso también una causa importante de mortalidad. ¿Han escuchado, han leído qué lugar ocupa la administración, las reacciones adversas dentro de la mortalidad de los pacientes? Es una causa muy alta, es una frecuencia muy alta. Estima que dentro de las 10 causas de mortalidad está precisamente la administración de medicamentos. Entonces todo esto se puede prevenir. Y bien, pues para terminar el tema, vamos a ver cuáles son las medidas más importantes para prevenir este tipo de daños. ¿Hay algún problema con la presentación? No. La que sigue, por favor. Listo. Bien, pues estos van a ser entonces los objetivos de esa plática, ya lo platicamos. Vamos a hablar de estas generalidades de la farmacovigilancia. Y bien, en México no tiene tantos años la farmacovigilancia. Es una chica a lo mejor de 20 años, así como ustedes, un chico, que poco a poco ha cobrado mayor relevancia, más profesionalizado cada vez. Y bien, pues eso repercute mucho para el papel del paciente. El papel ya dijimos que es fundamental. Vamos a ver las características del paciente crítico y bien, causas y prevención de los errores por administración de medicamentos. Entonces, bien, partamos de lo básico. ¿Qué es la farmacovigilancia? Pues es un conjunto de actividades que van a servir para detectar, prevenir, evaluar y comprender que los eventos adversos, sospechas de reacciones adversas, eventos supuestamente atribuibles a vacunación y cualquier tipo de problema relacionado al uso de medicamentos. Bien, de entrada a lo mejor aquí ya entramos un poco de terminología. Podrán decir, bueno, ¿y cuál será la diferencia de un evento adverso, de una sospecha de reacción adversa o de una reacción adversa? Es relativamente pequeña la diferencia. Cuando hablamos de un evento adverso, pues es un sujeto de investigación. Sospecha de reacción adversa, pues está más relacionado con la causalidad que ahorita vamos a ver en un momento. Bien, pues surge, ya tiene bastantes años que surge las bases de la farmacovigilancia. Desde los primeros pacientes, recuerden que el cloroformo se utilizaba como un anestésico y bien, pues produjo algunas intoxicaciones, algunas muertes. Luego también se utilizó algún jarabe infantil, el dietilenglicol, que produjo 105 muertes y también despertó muchas alertas. Pero lo más relevante fue el caso de la talidomida. ¿Lo conocen?
La talidomida era un medicamento que precisamente lo utilizaban para las embarazadas para contrarrestar las náuseas durante el embarazo. De tal suerte que este medicamento surge en Europa, lo lanza un laboratorio alemán y de pronto hubo 10 casos, 50 casos, 100 casos de focomelia. ¿Conocen la focomelia? Es esta enfermedad en la cual nace un bebé, nace un producto prácticamente con los bracitos y con los pies pegados al tronco. O no tienen extremidades o tienen cualquier muñón muy pequeño. Y antes del lanzamiento de este producto era algo extremadamente raro. Era rarísimo encontrar un caso con focomelia. Pero de pronto, como les digo, fueron 50, 100 casos, 500 casos, 1000 casos, 5000 casos, llegaron a los 10,000 casos de focomelia y esto, bueno, pues de plano desató una alerta. Dijeron, bueno, ¿qué está pasando? Se asomaron otras agencias reguladoras y vieron, por ejemplo, en Estados Unidos qué estaba sucediendo con la focomelia. ¿Y qué creen? Sin casos de focomelia. ¿Por qué sucedió esto? Porque las autoridades reguladoras de Estados Unidos no aprobaron este medicamento, a diferencia de Europa, que sí lo utilizaron. Entonces ya fue cuando les cayó el 20 a nivel mundial de que lanzar un medicamento era una gran responsabilidad. Y bien, pues no era así como que lanzar un cosmético, lanzar un jabón o lanzar algún alimento, sino que sí requería un particular cuidado. Entonces ya de ahí el mundo en general se puso las pilas con la farmacovigilancia. Y en México, pues no fue la diferencia. En 1995 se crea el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Posteriormente surge la COFEPRIS en el 2001 y en el 2002 se elabora la primera norma de farmacovigilancia, pero no entra en vigor sino alrededor del 2004. Entonces, más o menos, la farmacovigilancia, como les comentaba, tiene unos 20 años en nuestro país. Ha sufrido algunas modificaciones, hubo una nueva norma en el 2012, otra en el 2016, y actualmente tenemos la misma norma 2016, pero con modificaciones que se hicieron en el 2020. Ya para el 2021, ya COFEPRIS se hizo miembro del ICH, y esto, bueno, pues ya nos confiere mayor responsabilidad, más actividades, ya se profesionaliza un poco más la farmacovigilancia. Bien, marco legal. El que quieran, está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Salud, el Reglamento Interno de Salud, las normas oficiales que ya comentamos, muy importante, ténganlo en cuenta, la norma 220 es donde van a encontrar todas las actividades de farmacovigilancia, donde van a encontrar las respuestas al qué es, cómo se hace, cuándo se hace, quién la hace y para qué la hace la farmacovigilancia. Posteriormente, si quieren conocer más, hay que entrar a las guías de la página de COFEPRIS, donde vamos a encontrar ya de manera más puntual, de manera más detallada, cómo se hace un reporte periódico de seguridad, cuándo debo de reportar, cómo se hace la farmacovigilancia en la investigación clínica, cómo se hace un plan de manejo de riesgos. Es un campo muy interesante el de la farmacovigilancia y va cobrando más riesgo. Si está empezando en alguna especialización dentro de su área, es buena opción la farmacovigilancia. Todos debemos de conocerla, todos debemos de practicarla, pero bueno, siempre va a haber la posibilidad de conocer un poco más, profundizar un poco más, particularmente en el paciente crítico y en la unidad de cuidados intensivos. Participantes, ¿de quién es la responsabilidad? Prácticamente de todos, del paciente, de la enfermera, del médico, del cuidador, pero también de las instituciones, centros institucionales coordinadores de farmacovigilancia, unidades de farmacovigilancia de los hospitales, de las clínicas, centros institucionales de farmacovigilancia, centros estatales, industria químico-farmacéutica. Se dice que son los que más reportan, ¿pero por qué? Porque muchas veces el paciente, muchas veces el profesional de la salud, enfermero o médico, reporta directamente al laboratorio y nosotros reportamos a la COFEPRIS. Esto era antes, ahorita, bueno, ya el profesional puede reportar directamente. Ahorita vamos a ver cuáles son los medios, cuáles son los mecanismos para reportar. ¿Cuál es el siguiente paso de la farmacovigilancia? Pues las buenas prácticas de farmacovigilancia. Aquí de qué estamos hablando, el principio de veracidad, documentar todas las notificaciones. Anteriormente, cuando recién surgió el programa de farmacovigilancia, se pensaba que únicamente teníamos que reportar las reacciones no esperadas. Es decir, se creía de que si yo me tomo un antihistamínico y me da sueño, pues esto ya viene en información para prescribir, ya no lo reporto. Igual, si me tomo algún AINE y me provoca algo de irritación gástrica,
no hombre, ya todos sabemos que me tomo el ibuprofeno y pues me va a arder un poquito el estómago, pero pues no pasa nada. Falso, todo se tiene que reportar. ¿Y por qué? Porque es bien importante tener estadísticas en pacientes mexicanos. Vamos a ver en la literatura, PubMed, la fuente que ustedes quieran, que sí, hay estudios en Europa, Estados Unidos, Asia, en el país que quieran, con casuísticas muy completas, muy interesantes, pero esto reflejará la realidad del paciente mexicano. ¿Seremos diferentes a los asiáticos, a los europeos? ¿O somos iguales? Somos diferentes. Y somos diferentes porque desde la complexión, desde el volumen de distribución, desde la dieta. ¿La dieta del mexicano será diferente a otro tipo de dietas? Claro. ¿Qué lo diferencia? El picante, como bien comentaba Iván, la tortita ahogada, la salsa. Esto, bueno, pues nos va a dar un pH un poco diferente. Si tenemos un pH más ácido, por ejemplo, ¿los medicamentos se comportarán diferentes? Claro. Somos una población mestiza, somos metabolizadores, catalizadores lentos del citocromo P450 3A4, y esto nos va a hacer que algunos medicamentos se metabolicen de manera diferente. Entonces hay que tomarlo en cuenta, hay que reportar todo, sea esperado o no esperado, es bien importante. Protección de datos y privacidad, bueno, pues todos los laboratorios deben de tener una ley, un aviso de la Ley Federal de Protección contra Datos Personales en posesión de particulares. Se debe de cumplir con cubrir los aspectos básicos del paciente en términos de información. Nombre, teléfono, dirección, cualquier cosa, hay que cuidarlo. Y anteriormente, fíjense que los médicos o los enfermeros, enfermeras, eran un poco paranoicos para reportar. De entrada decíamos, híjole, pues si voy a reportar, aparte de que es más papeleo y es más chamba, ¿qué es lo que pasa? Pues nos entra un poco así como que el foco rojo, decir, chin, ¿habré hecho algo mal? ¿Tendré algún tipo de problema? ¿Tendré algún tipo de repercusión? No tiene por qué preocuparse en este sentido. Únicamente a la COFEPRIS lo que le interesa es saber qué medicamento provocó qué daño en un paciente identificable. Eso es todo lo que le interesa a la COFEPRIS. No le va a interesar si fue la licenciada Angélica Gómez García quien lo administró, ni cómo lo hizo. Únicamente le interesa saber qué medicamento, a qué paciente y qué fue lo que sucedió. Ya posteriormente el resto de la información, bueno, ya complementa cualquier tipo de reporte. Ahorita vamos a ver cuáles son los 4 puntos básicos para reportar una reacción adversa. Uniformidad. Hay un algoritmo que es el algoritmo de Naranjo, es de los que más se utilizan. Es muy sencillo, es muy amigable y realmente en 2 minutos tenemos ya un análisis de causalidad válido para la autoridad sanitaria. Entonces, ¿cómo se van a clasificar estas sospechas de reacción adversa, evento adverso o eventos supuestamente atribuibles a vacunación? Bueno, hay diferentes criterios. Se pueden clasificar de manera esperada y no esperada. ¿Cuál es el esperado? Pues el que está en la información para prescribir, en la famosa IPP, en la literatura o en la documentación con la que se registró ese medicamento. No esperada, la que no está en ninguna de estas fuentes. ¿Cómo más? De acuerdo a su gravedad o de acuerdo a su intensidad. Ahorita vamos a ver cómo es que se clasifica. ¿Qué es un evento adverso? Va a ser un suceso médico indeseable que se presenta en un sujeto de investigación. Cuando hablamos de una reacción adversa es en público en general. Que a veces los intercambian, que a veces se confunde, sí, pero realmente no tiene mayor relevancia. Cuando esto se reporta en el formato, ya sea en el papel o en el e-reporting, que es la plataforma en la que tenemos que reportar ahorita profesionales de la salud e industria farmacéutica, no hay una casilla en la que diga, oye, ¿y esto es un evento adverso o es una reacción adversa? Entonces, de esa parte, despreocúpense. Pero bueno, sí vale la pena saber que hay una pequeña diferencia. ¿Qué más? Bueno, se va a clasificar de acuerdo a su severidad en leve, moderado y severo, cualquier tipo de reacción adversa. ¿Qué es una reacción leve? Es aquella que no va a necesitar tratamiento, no va a interferir con las actividades cotidianas y no va a requerir de la suspensión del medicamento sospechoso. Vamos a decir que me tomo el antihistamínico porque me picó X araña. Bien.
tomo el antihistamínico y ¿qué me va a pasar? Pues me puede dar un poco de sueño, un poquito de somnolencia. Entonces, ¿voy a necesitar un tratamiento para esa somnolencia? Pues muy probablemente no. ¿Va a interferir con las actividades cotidianas? Bueno, pues si yo estoy en mi casa, no realmente tampoco. A lo mejor si manejo un camión de carga pesada, pues sí, pero si no, no hay mayor problema. ¿Y voy a requerir de suspender el medicamento sospechoso? No. ¿Por qué? Porque voy a tener un riesgo, un balance riesgo-beneficio favorable. Entonces, ese será un ejemplo de una reacción leve. ¿Qué es una reacción moderada? Es aquella que va a necesitar un tratamiento, va a interferir con las actividades cotidianas, pero no va a requerir de la suspensión del medicamento sospechoso. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo a un balance favorable aún. ¿Como cuál pudiera ser aquí? Vamos a decir que me tomo un medicamento oncológico que me va a provocar muchas náuseas, mucho vómito. ¿Voy a necesitar algún tratamiento para esas náuseas, para ese vómito? Sí, realmente sí. ¿Interfiere con las actividades cotidianas? Muy probablemente también. Pero si esto me puede servir, si esto me puede salvar la vida, pues sin duda voy a continuar con ese tratamiento. A diferencia de una reacción severa, en la cual también va a necesitar un tratamiento, también va a interferir con las actividades cotidianas, pero en este caso sí voy a tener que suspender el medicamento. ¿Por qué? Porque el riesgo, porque la afectación es más importante que el beneficio que me pueda dar. Entonces aquí yo tendría que pensar en algún otro tipo de tratamiento. Y luego vamos a hablar de la intensidad. Hay aquí algo bien interesante. Cuando hablamos de la clasificación de acuerdo a la severidad, fíjese que es en el momento mismo que se presenta la reacción. Cuando hablamos de la intensidad, esto es las consecuencias que van a ocurrir después de la reacción adversa. Entonces pueden ser graves cuando causan la muerte, cuando prolongan la estancia intrahospitalaria, cuando requieren una hospitalización o cuando van a provocar un daño o una incapacidad permanente. Es cuando hablamos de una reacción grave, que es una reacción no grave, la cual no va a cumplir con ninguno de estos criterios. Pueden ser esperadas o no esperadas, como ya lo comentamos. Y también vamos a estimar la causalidad. Esto es bien interesante. Esto sirve ya para crear un poco más de estadística, para conocer un poco más el riesgo de los medicamentos. No lo tienen que hacer en cada reporte de reacción adversa. Lo pueden hacer ya de acuerdo a los criterios del hospital, a las políticas, a los procedimientos. Pero bueno, ustedes como profesionales de la salud no están obligados a esto, pero sí es importante que lo conozcan. Una reacción se habla que dice que puede ser cierta cuando hay una secuencia temporal. Es decir, me tomo el medicamento y a los pocos minutos o a las pocas horas aparece una reacción adversa. No es explicable por la enfermedad. Es decir, vamos a decir que yo me tomo un medicamento y me provoca náuseas. Digo, bueno, las náuseas son parte del resfriado común, por ejemplo. Y digo, bueno, pues no. Entonces sería más atribuible al medicamento. Y la respuesta, hay una respuesta a la retirada. ¿Qué quiere decir? Que administro el fármaco, aparece la reacción, suspendo el fármaco y desaparece la reacción. Aquí estaría hablando de una reacción cierta. Es una reacción o una secuencia de reacción probable cuando la secuencia temporal es razonable. Digo, cuando me tomo el medicamento a las 3 horas apareció la reacción, a las 3 horas, pues según la vida media, todavía tiene concentración plasmática del medicamento. Entonces puede provocar o puede ser causante, sí, muy probablemente. No es muy probable justificarlo por la enfermedad, pero tampoco es imposible. Y también va a dar una respuesta a la retirada. Va a ser posible la reacción adversa cuando se puede explicar tanto como una reacción del medicamento, como un signo o como un síntoma más bien de la enfermedad. En este caso va a ser, va a haber una respuesta a la retirada que no es muy clara. Y va a ser improbable cuando precisamente la secuencia temporal es improbable. Es decir, me tomo el medicamento, pero la reacción resulta que no apareció ni a las 5, 4, 6, 8 horas, sino aparece mucho después, ya dependiendo de la vida media del medicamento. Y que va a ser el síntoma más bien explicable por la enfermedad. Condicional e inclasificable cuando se necesita más datos para evaluar, pero que se pueden obtener, que a lo mejor con una llamada, con el expediente, lo puedo investigar y lo puedo averiguar. Y va a ser no evaluable o inclasificable cuando no puedo ser evaluado porque sencillamente no hay información. Se perdió el teléfono, se perdió el correo del informante y no se puede reportar. ¿Cuáles creen de estas que habría que reportar? Todas. Entonces, como dice aquí el doctor Hartman,
No es necesario estar seguro, siempre hay que notificar. Nosotros, con que le demos a la autoridad el nombre del medicamento, la reacción adversa y un paciente identificable, por eso ya tenemos un reporte válido. ¿Es la información ideal? No, ahorita vamos a ver cuál es la información ideal, pero sí es un reporte válido. Si falta alguno de estos tres, y el punto número 4, que es el informante, o sea, ustedes o el paciente, ya sería un reporte no válido y no se puede registrar. Entonces, ¿esta es la calidad de información o es otra, digamos, clasificación de acuerdo al grado de información de la reacción? Y vamos a ver los 4 básicos. Un paciente, un medicamento, una reacción. Con eso tenemos lo suficiente para hacer un reporte ágil, siempre y cuando haya un informante. Luego tenemos el grado 1, que además de tener el paciente, la reacción y el medicamento, voy a tener la fecha de la reacción adversa del medicamento tolerante. Voy a tener también la fecha de inicio y la fecha de final del tratamiento. Esto, como les comentaba hace un momento, es muy importante porque dentro de las concentraciones tiempo que está apareciendo la reacción, bueno, me pueda tener una causalidad más probable. Grado número 2, cuando además de tener paciente, medicamento, reacción, fecha de inicio y final del tratamiento, tengo la denominación genérica. ¿Qué es la denominación genérica? Lo que como la sal. La denominación distintiva de la marca, la posología y la vía de administración. Pues como la tableta de tal medicamento cada 8 horas por 3 días. Y apareció tal signo, tal síntoma, irritación gástrica. Datos de la historia clínica, bueno, pues cosas muy generales. Un paciente de tal edad, con tales enfermedades, con tales diagnósticos. Y por último, la readministración positiva. Este dato no siempre se puede obtener. Pongamos, por ejemplo, que tomo un antibiótico y aparece una reacción alérgica. Suspendo el medicamento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Van a volver a administrar ese medicamento? Lo más probable es que no. Entonces, este punto no lo podremos obtener. Pero si por iniciativa propia el paciente decide volver a tomar ese medicamento y vuelve a aparecer la reacción, esto se llama readministración positiva. Y esto sí nos habla de una causalidad muy clara. Todo el medicamento, aparece la reacción adversa, el medicamento, desaparece la reacción. Pero si por algo pueden administrar el medicamento y vuelve a aparecer la reacción adversa, bueno, aquí ya tenemos un nivel de causalidad muy claro. Y hemos estado hablando de reacciones adversas, eventos adversos, sospecha de reacciones adversas, pero ¿qué más creen que es importante reportar como farmacovigilancia, aparte de estas reacciones adversas? ¿Habrá algún otro dato del medicamento que nos interese o del paciente que quieran o se pueda reportar? ¿Qué será? Una alteración en una prueba de laboratorio será importante reportarlo. La administración de un medicamento a una paciente embarazada o lactante será importante reportarlo. Cuando se tiene reacción adversa o solamente o si no se tiene reacción adversa no reportamos. Ambas. ¿Por qué será importante? Porque podremos hacer o será ético hacer estudios embarazadas. Hay que tener mucho cuidado con las embarazadas. Pero resulta que si ya al cabo de 5, 10, 20 años tengo cierta cantidad de reportes de embarazadas que tomaron un medicamento y no pasó nada, bueno, ya pudiera pensar que al menos es razonablemente seguro. ¿Qué más podemos reportar? ¿Qué tal nuevas propiedades de un medicamento? Si yo tomo un medicamento con una indicación, pero resulta que tiene un beneficio más grave, habrá que reportarlo. Hace un momento hablamos de la toxina botulínica, hablamos del famoso Botox. ¿Para qué surgió el Botox o cómo surgió? Es una historia interesante de 30 segundos. Era una pareja de médicos, era una, no recuerdo cómo, era un dermatólogo y un oftalmólogo. Los doctores quedaron muy desencadenados. Entonces, utilizaban esa toxina botulínica para el estrabismo. Resulta que bailaban solos y necesitaban los músculos extraoculares y ese ojo dejaba de moverse. Luego resulta que lo aplicaron para quitar arrugas en frente. ¿Y qué pasó con la frente? Aparte de que desaparecieron las arrugas, dejamos de sudar. Entonces surge otra indicación terapéutica para la hiperhidrosis. Oye, pues aquí yo no te sudaba un montón, recuerdo que sudaba chorros y luego ya no sudé.
pues vamos a aplicarlo entonces en palmas, vamos a aplicarlo en axilas, y entonces encontramos nuevas propiedades de los medicamentos. Esto también se descubre gracias a la farmacovigilancia. Errores de medicación. Si yo me equivoqué y di el medicamento cada 6 horas en lugar de cada 12 horas y tengo somnolencia, tengo algún tipo de reacción, bueno, hay que reportarlo. Y tengo la exposición durante el embarazo o lactancia, hay o no hay un daño asociado. Interacciones medicamentosas, nuevas propiedades, uso, mal uso. Hace rato también comentaba, bueno, si yo me tomo un medicamento porque estoy deprimido y me quiero desvivir y tengo cierta cantidad de reacciones adversas, somnolencia, lo que sea, hay que reportarlo. Ok, hay que reportarlo. Uso fuera de etiqueta o el uso off-label. Hablamos, por ejemplo, bueno, hay ciertos sueros que se pueden hacer un poco como caseros con medicamentos de un cuadro básico, que no están indicados como tal, pero pueden servir. Hay que reportarlo, atención temprana de laboratorio, posición ocupacional, y falta de eficacia terapéutica también es muy importante. Si yo, por ejemplo, un anticoagulante o una oxitocina no funciona correctamente, podrá ser grave. Pues más que grave, puede ser mortal incluso. Entonces, también es campo muy importante de la farmacovigilancia. ¿Dónde reportar? ¿Cuándo reportar? ¿A quién reportar? ¿Cuál es el procedimiento? Yo aquí le recomendaría, ok, si bien es cierto que la norma me dice, bueno, reacciones graves, repórtalas a los 7 días, no graves a los 90 días, 2 o más casos a las 48 horas, mi recomendación sería todo reportenlo tan pronto como pueda. Si es posible que todos lo reporten a las 48 horas, sería lo ideal, porque así siempre tengamos un buen cumplimiento. Método de farmacovigilancia, la notificación espontánea, de la más frecuente, farmacovigilancia intensiva. A veces hospitales, a veces industria farmacéutica hacen planes de manejo de riesgos para medicamentos. Y bueno, aquí ya, aparte del reporte espontáneo, se hacen algunas encuestas. ¿Para qué? Para obtener más información, estudios epidemiológicos, también parte de los métodos de farmacovigilancia. Anteriormente se utilizaba mucho este formato de papel. Ahorita ya se utilizan más plataformas. Ahorita ya el e-reporting ya es el método más ¿cuál es el método que exige la COFEPRIS? Particularmente para hospitales, para industria farmacéutica, incluso se utiliza un e-reporting con una versión más avanzada que lleva el diccionario Meta y el diccionario para terminología de medicamentos y de signos y síntomas respectivamente. ¿Quiénes pueden reportar? El titular del registro, profesionales de salud, o sea, ustedes, nosotros los médicos, enfermeras, autoridades sanitarias, pacientes, farmacias, centros de distribución, almacenes, médicos, incluso el mismo paciente. En realidad es más sencillo de lo que uno se imagina. Si yo soy un representante médico y le regalo una muestra de un medicamento a mi vecino y a mi vecino le provoca diarrea, ¿tendré los elementos para reportar? Aunque no haya médico o que no haya enfermera. Claro. ¿Por qué? Porque lo único que necesito, ya lo dijimos, es un medicamento, un paciente, una reacción adversa y ¿qué más? Un informante. Si el informante es el mismo paciente, bueno, pues no va a requerir a alguien más un informe, pero si no, alguien tiene que dar esa información. Y si es difícil el llenado, no tiene nada de complicado. Únicamente ponemos las iniciales del paciente, primera letra del apellido paterno, primera letra del apellido materno, primer nombre, segundo nombre si lo hubiera, sexo, peso en kilogramos, estatura en centímetros, cuándo sucedió la reacción, una descripción muy básica de lo sucedido. Aquí es importante que en la medida de lo posible utilicemos las mismas palabras que nos está dando el paciente. Aquí no conviene mucho ser proactivos ni interpretar. Si el paciente nos dice una palabra, hay que tratar de utilizar esa palabra y codificarla posteriormente con métodos, si fuera el caso de la industria o de los hospitales. ¿Qué fue lo que sucedió? Náusea. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo terminó? ¿Cuánto duró? ¿Qué medicamento tomé? Y un término que sí vale la pena que conozcan es la terapia concomitante. La terapia concomitante es qué otro fármaco, qué otro medicamento estaba tomando al mismo tiempo que el medicamento sospechoso. Es decir, yo me tomé la loratadina y me tomé un omeprazol y me tomé un paracetamol. A lo mejor yo sospecho que el medicamento que me produjo la somnolencia fue la loratadina, pero de cualquier modo hay que poner el resto de los medicamentos.
Si posteriormente tomo medicamento para contrarrestar la reacción adversa, ojo, eso ya no es medicamento concomitante, eso ya se llama una contramedida. Medicamento, número de indicación, ya es información complementaria que va a ser de mucha utilidad. En la medida de lo posible hay que incluir gramaje, dosis, por qué se administró, si tengo comentarios adicionales, alergia previa, lo que sea, se incluye. Datos del contacto o del informante, igual nombre, apellido, ocupación y listo, no tiene nada de complicado en realidad. Ahora sí, entremos ya más en materia de lo que a ustedes les interesa. ¿Cuál es el papel de enfermería en la unidad de cuidados intensivos con respecto al uso seguro de medicamentos? ¿Por qué creen que será importante el papel que tienen ustedes? Porque están en contacto más directo con el paciente. Ustedes de primera mano pueden saber si el paciente tiene una reacción adversa, pueden saber si la analgesia está quitando el dolor, pueden saber si tiene una diurexia normal, pueden saber si tiene alguna alteración de los signos vitales. De primera mano, ustedes tienen esa información, entonces está en sus manos el poder detectar una reacción adversa, pero también está en sus manos la dispensación del medicamento. Y la dispensación del medicamento es el punto más crítico para los errores por administración del medicamento. Ya lo dijimos, es el medicamento correcto, la vía de administración correcta, la velocidad correcta, paciente correcto, todo eso lo pueden evitar este tipo de errores ustedes. Ok, papel en el que pueden evitar este tipo de situaciones, documentación precisa y detallada, la notificación de la reacción adversa, cumplir con protocolos. Si tenemos un protocolo en el que me dice, bueno, tú vas a hacer un doble chequeo para calcular la dosis, si tengo un protocolo en el que me dice, haz un checklist antes de administrar el medicamento en cuanto a las notas, claridad o comunicación de los signos, síntomas, todo esto es muy importante y está en sus manos. Y bien, la consideración de medicamentos, listas precisas y actualizadas de medicamentos, también está en sus manos y es de gran utilidad e impacta mucho en la seguridad del paciente. Educación sobre los medicamentos. Ustedes saben que muchas veces el médico pues toma por la carrera, literalmente hace como que la visita de doctor todos los minutos y se va. Pero quien está más en contacto y puede verificar o retroalimentar si el paciente está efectivamente entendiendo la posología son ustedes. Entonces el papel que tienen ahí también es muy importante. Y también enseñar al paciente qué es una reacción adversa y enseñarle la importancia de modificar esa reacción adversa. Hay que colaborar, ustedes también ayudan mucho a intercambiar esa información. Si hay un licenciado en farmacia, si hay un médico, hay que estar comunicándonos y hay que estar compartiendo toda la información posible para que se pueda registrar y eventualmente prevenir. Entonces el papel de la comunicación es básico para prevenir errores. Características farmacológicas del paciente crítico. Pues ya lo dijimos, es un paciente particularmente frágil, es un paciente particularmente delicado. ¿Por qué? Porque puede haber profundos cambios metabólicos, puede haber cambios fisiopatológicos, hay diversas disfunciones orgánicas, ahorita lo vamos a ver a detalle. Puede haber muchas interacciones farmacológicas. Se estima que en la unidad de cuidados intensivos se utiliza por lo menos el doble de medicamentos que en otro tipo de unidades médicas. Y porque hay muchas patologías o medicamentos que van a alterar tanto la farmacocinética como la farmacodinámica de los medicamentos. Recordar que la farmacocinética es muy sencillo, es lo que le va a hacer mi organismo al medicamento. Cómo se libera, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, cómo se elimina, todo esto es farmacocinética, pero uno de los puntos más importantes a considerar es la biodisponibilidad. Recuerden esa palabra. Recuerden que en términos con palabras muy sencillas, la biodisponibilidad es qué concentración del fármaco va a llegar a concentraciones plasmáticas y cuánto tiempo tarda en alcanzar esas concentraciones. Entonces, tomar en cuenta que esta biodisponibilidad se puede alterar o se va a alterar seguramente en el paciente que tengamos en unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque desde la motilidad gastrointestinal puede estar alterada. Este paciente puede estar tomando opioides o un paciente simplemente está en cama. ¿La motilidad intestinal será la misma? No, va a cambiar, va a ser más lento. Puede haber una reducción en la superficie de contacto para absorber los medicamentos.
¿Por qué? Por el ayuno, alteraciones de la perfusión o incluso desnutrición. Volumen de distribución también va a cambiar, también va a tener ciertos cambios, porque puede haber un edema pleural, intraabdominal, puede haber una disminución de la vómita. Entonces, si el medicamento son unas proteínas plasmáticas, va a cambiar también esto. Metabolismo hepático, ya también platicamos un poquito del metabolismo hepático, y en el paciente clínico puede haber tendencias nutricionales, estrés, interacción con otros fármacos, respuesta inflamatoria que va a reducir la inflamación, la función de esos procesos metabólicos. El aclaramiento también puede sufrir algunos cambios, y todo esto hay que considerarlo entonces. Es un paciente que metabólicamente, que farmacológicamente se va a comportar diferente, que va a estar polimedicado, que va a estar en la unidad de cuidados intensivos y que va a estar en el corre y corre, entonces mucho cuidado. Además, el paciente está cerrado, no es un paciente que me pueda dar información clara. Si yo le pregunto, oiga, ¿me está doliendo? Oiga, ¿usted es alérgico? Oiga, no, me va a contestar. O si me va a contestar, pudiera no ser muy confiable esa información. Entonces, ojo, también hay que tener mucho cuidado con esto. Puede tener una prolongación de la medicación de cánida, puede tener un aumento de la incidencia del delirio, y bueno, pues también es un paciente que va a estar más tiempo en la unidad de cuidado, va a estar hospitalizado más tiempo, y también, ahora le digo también alguna infección intrahospitalaria. 38% de los ingresos hospitalarios a la unidad de cuidados intensivos van a tener hiperglicemia. ¿Y qué impacta o cómo impacta? Pues resulta que esto va a aumentar la inflamación, va a hacer un efecto protrombótico, va a deprimir la función inmunológica, y también pues hay que tener más cuidado en este tipo de cuadros. Con muchos medicamentos hay que ajustar la dosis de acuerdo a la disfunción o al daño renal que tenga el paciente. También se debe de considerar. Entonces hay que ajustar la dosis, muchas veces hay que monitorizar las concentraciones extras. Si estoy dando un medicamento, tengo que ver que se encuentre en concentraciones terapéuticas y que no esté ni subdosificado ni esté en un nivel tóxico que me pueda provocar más daño. Entonces, resumiendo, este paciente crítico es difícil de predecir su comportamiento, no es tan sencillo, ya tiene una enfermedad de cajón, farmacológicamente se comporta diferente, hay que estudiar bien estas interacciones con los medicamentos y hay que estar viendo que se alcancen esas metas clínicas, que estén funcionando los medicamentos. Es fundamental en una unidad de cuidados intensivos contar con el apoyo del farmacéutico. Cada vez contamos más con su apoyo, hay que darle su lugar, hay que dejarlo que nos apoye. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a establecer alertas permanentes en dosis, en interacciones, en el daño que puedan provocar los medicamentos. Continuamos. Errores por la administración de medicamentos. Ya dijimos que es más delicado en el caso del paciente de cuidados intensivos. ¿Por qué? Por el tema farmacológico, porque puede haber complicaciones muy relevantes que van a aumentar la mortalidad, porque cualquier reacción adversa en un paciente que esté en una unidad de cuidados intensivos pues va a alargar la estancia intrahospitalaria. ¿Cuánto nos costaría un hospital privado, por ejemplo, un día de estancia hospitalaria en una unidad de cuidados intensivos? ¿Verdad, baratito? No. Entonces, una reacción que me aumente un día, 2 días, 3 días, va a impactar mucho en el bolsillo. Y si está en un hospital público, pues va a afectar mucho también la seguridad. Entonces, siempre hay que cuidar. Actualmente fallecen miles de pacientes, ya les comentaba que está dentro de las primeras 10 causas de mortalidad. Y, muy importante, el 70% puede ser prevenibles. ¿Cuáles son los pasos para entregar estos fármacos? Se dividen en prescripción, dispensación, transcripción, preparación y administración. Ojo con la administración, porque el 53% de los errores por administración de medicamentos van a suceder aquí, en la administración. Y es algo que está en sus manos. Entonces, ahí tienen una responsabilidad muy importante. Los pacientes críticos experimentan en promedio casi 2 errores al día. Es decir, casi 2 medicamentos o casi 2 administración de medicamentos van a estar mal. O porque voy a provocar una interacción, o porque estoy dando una dosis inadecuada, o porque estoy dando otro medicamento que no debe de ser. Entonces, es una realidad.
y hay que tomarlo también mucho en cuenta. Y además voy a estar utilizando medicamentos que son de riesgo alto y para complicarlo más, por bien trabajosos muchas veces, como que, como sedantes, drogas vasoactivas, anticoagulantes, hormonas antimicrobianos. Entonces vamos a ver un par de escalas que nos van a ayudar a clasificar estos errores por administración de medicamentos. Está la escala de la Sociedad Americana de Farmacéuticos y lo va a dividir en errores de prescripción, de omisión, de horario, de medicamento no prescrito o forma farmacéutica errónea. Ojo con esto, si pueden tomar una foto les va a servir. Error de prescripción es porque se dio un medicamento incorrecto. Ojo, no le tengan fe ciega al médico. Muchas veces el médico va a salir de su servicio y no es raro que ustedes tengan más conocimiento, la noción de algunos riesgos. Entonces hay que saber decirle al médico, oye, ojo con esto, ten cuidado. Particularmente si está en una unidad de cuidados intensivos, pues que es bueno. Por omisión, no administrar una dosis prescrita antes de la siguiente dosis. O bien, el horario, establecerlo fuera del horario, medicamento no prescrito, ya sea porque la letra no es elegible, porque le confundí de expediente, por cualquier razón, o administrar una forma farmacéutica errónea. Y hay otra clasificación, continúa, error de dosificación, porque doy una dosis mayor o menor, o porque se prepara incorrectamente, o no por una técnica adecuada, o bien porque el medicamento estaba deteriorado. Si yo voy a administrar cualquier tipo de ampolleta, no está de más echar un ojito, ver la transparencia, ver que no tenga partículas, porque eso nos puede ayudar incluso hasta parte de ver si hay alguna contaminación o algo, hasta para descartar muchas veces la piratería. Muchas veces, gracias a que ustedes detectan, oye, como que este material de empaque lo veo raro. Entonces, eso es de mucha utilidad también. También nos ayudan a prevenir errores por administrar medicamento completo, errores de monitorización, o muchas veces es incumplimiento del paciente. A lo mejor el médico hizo una buena prescripción, ustedes transmitieron bien esta información, pero muchas veces el paciente, por el estrés, por los nervios, por la preocupación, por lo que sea, no entiende de todo bien la información. Entonces, también está en sus manos el darse cuenta si el paciente está comprendiendo o no esta información. Y está la otra escala, que es la del Consejo Nacional de Administración y Reporte de Error por Medicación. Aquí lo divide en estos pasos: error potencial o no error, error sin daño, error con daño y error mortal. ¿Qué es el error potencial o no error? Pues es una circunstancia en la cual pudo haber habido un error, pero usted en su válida lo detectó a tiempo y no pasó. O bien, sí se produjo algún error, sí se preparó mal, pero no se alcanzó a administrar al paciente. Luego puede haber un error sin daño, que es el que sí alcanzó al paciente, pero no pasó nada afortunadamente. O bien lo alcanzó, pero no le causó daño, pero sí hubo que estar monitorizando. A lo mejor en vez de checar los signos vitales por turno, a lo mejor tuvo que estar haciendo cada hora, o tuvo que hacer algunos exámenes de laboratorio para ver que no hubiera daño. Luego está la categoría E, que sí causó un daño, pero daño temporal. Y bueno, pudo haber realizado una intervención, pero hasta ahí. Si lo clasificáramos en reacciones adversas, hasta aquí tendríamos una reacción adversa no seria. Las últimas dos, aquí serían una reacción adversa o un evento serio. ¿Por qué? Porque este ya produjo un daño temporal o prolongó la hospitalización. Porque contribuyó un daño permanente, porque comprometió la vida o incluso provocó la muerte. Causas de error por administración de medicamentos en unidades de cuidados intensivos. Ya dijimos que la sedación juega un papel importante por la dinámica propia de la unidad de cuidados intensivos. Como ya les dije, todo ocurre, todo está en la carrera, ya hay un ingreso, entonces eso puede distraer, sin duda. Por la polifarmacia, por la farmacocinética alterada, ya dijimos que la biodisponibilidad, el aclaramiento, el metabolismo puede estar alterado en este tipo de pacientes, y también porque estamos utilizando drogas o medicamentos de alto riesgo. Ya vimos que la farmacovigilancia, ya vimos qué información necesito para reportar, ya vimos que el paciente en la unidad de cuidados intensivos es un paciente más frágil, ya vimos que tiene un papel muy importante, sobre todo por la dispensación de los medicamentos. Ahora viene la parte más interesante. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y cómo podemos ayudar? ¿Y cómo podemos prevenir estos PEPANs o estos errores por administración de medicamentos? Bien. Muy importante, hacer las pruebas necesarias para prever algún daño.
Y aquí están las 10 estrategias, a lo mejor esto se lo pueden llevar para hacer un checklist y tenerlo siempre presente. Medicamento correcto, con la reconstitución y dilución correcta, seguir la indicación de manera bien, de manera precisa, por la vía correcta, en la hora correcta, en el paciente correcto. Se nos puede ir el paciente, se lo puede confundir y esto puede ser bastante grave. La velocidad adecuada de la administración, la información que se le da al paciente, el registro de la información también es bien importante, tener un registro bien, un registro puntual y seguimiento de la respuesta a la medicación. Bien, pues en resumen, estos son los pasos que se pueden utilizar para prevenir estos errores. Hay que implementar las estrategias. La ficha electrónica tiene un papel muy importante. Incorporación del químico farmacéutico, licenciado en farmacia, el equipo multidisciplinario y lo puse en el clínicas. Presencia de la enfermera en el pase de visita. Siempre debe estar la enfermera en el pase de visita. ¿Por qué? Porque tienes que seguir tienen la información de primera mano. Tener un programa de seguridad, enfermería docente en la unidad de cuidados intensivos. ¿Para qué? Para estar preparando pacientes, para estar preparando enfermeras, para estar preparando el personal en el cuidado, particularmente de la unidad de cuidados intensivos. Capacitación farmacológica crítica, capacitación muy importante, muy frecuente en estandarización de las diluciones y doble chequeo. Se recomienda que 12 enfermeras por su cuenta calculen la dosis. Cada una por su cuenta y al final lo protege. Esto ayuda bastante. Por lo menos que una lo haga y que lo esté supervisando. Y siempre tener oportunidad de acceso a la información. Hacer algunas fichas. Si yo sé que hay 10 medicamentos que utilizo mucho en la unidad de cuidados intensivos, que son de los más frecuentes, tengo que conocer la vida íntima de esos 10 medicamentos. Tengo que saber cuál es su administración, tengo que ver cuál es su preparación, su dilución, tengo que conocer bien sus reacciones adversas y tengo que conocer bien cómo prevenir. Bien, pues espero que les haya sido interesante la información y tomen en cuenta la farmacovigilancia realmente sencilla. Recuerden los 4 elementos y recuerden que repasarlo es muy sencillo y impacta mucho en la seguridad del paciente. Muchas gracias.